Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí en Hablemos con Valero, compartiendo con nuestro querido amigo Eddie Astudillo. Queremos una vez más tratar de transmitir a toda la audiencia que nos acompaña temas relevantes en materia de aduanera y comercio exterior. Y esta vez, mi querido Eddie, quiero que podamos desarrollar, analizar pormenorizadamente sobre lo que Ecuador va a enfrentar de aquí en adelante, y más aún cuando hemos pasado momentos tan difíciles a nivel mundial con el tema de la pandemia, que nos lleva a reflexionar qué posición o qué perspectiva tiene que tener el país desde el punto de vista de comercio exterior, sabiendo que estamos ya en un lineamiento de facilitación al comercio y que tenemos que tratar de aplicar todos los contingentes necesarios para que el país salga adelante, ¿no? ¿Cómo estás, Eddie? ¿Qué tal, Ricardo? Saludos cordiales a la audiencia y también saludos a los que están en la cabina de grabación, que no los saludamos a veces. Gracias a Héctor y gracias a, evidentemente, a Alejandro Bermeo. Bien, sí, sabe que es súper, por decirlo de alguna manera, gracioso, y le pongo comillas la palabra, de que la pandemia te obliga como país a nivel mundial a aplicar la facilitación de comercio. Entonces, ese concepto, desde luego, si no has tenido una visión como país en el sentido de implementarla, te puede sorprender en los procedimientos del día a día y complicar el asunto. Puede ser contradictorio porque si bien es cierto, tú dices que nos debe llevar a una facilitación, puede ser también que la pandemia, el tema de una salud, pueda provocar más bien obstáculos al comercio, porque entendemos que cada país querrá velar por los intereses y la seguridad de sus ciudadanos, y más bien tenemos que analizarlo cómo esa facilitación al comercio puede fluir dentro de todo esto que estamos experimentando. ¿No te parece, Eddie? Ahí viene la polémica, porque en ese sentido la facilidad viene, por ejemplo, para las medicinas. Quizás la restricción puedan venir para las personas, migración más que todo, ¿no? Entonces es un punto de vista personal. Ya sabemos que el famoso virus del COVID, alias el bicho, no se contagia cogiendo o topando las cosas. Difícilmente, las probabilidades son muy bajas. Entonces sí que pues toca ya en ese aspecto aplicarle el tema de el famoso argot, de saber más y abrir menos. Y eso es facilitación de comercio. Recuerda que ya lo hemos dicho en algunas conversaciones y es válido volverlo a recalcar. Así es. La facilitación de comercio no quiere decir que no haya control. Significa que las etapas de control están supeditadas a otros mecanismos y de tal forma que se abre menos y se sabe más de la importación. Claro, pero ahí volvemos al tema que ya, como bien indicas, lo hemos conversado anteriormente. Es una falta de preparación que mantenemos actualmente tanto el sector público como el sector privado, pero creo que es un programa o un objetivo que tenemos que apuntalar a largo plazo como país para que podamos ir cimentando las bases del comercio exterior y saber que ese control que estamos apostando y que no debemos descuidar sea correctamente aplicado, ¿no? De tal forma que ya podemos identificar que la facilitación de comercio como tal tiene varios aspectos para poderse medir. Un primer aspecto, hablar de una facilitación de comercio estrecha, es decir, donde solo se trata de mejorar procedimientos y por lo tanto solo a nivel interno, fronterizo, o una facilitación de comercio amplia que vaya más allá de las fronteras en concordancia y en reuniones donde se apliquen los acuerdos transfronterizos con los países vecinos, por ejemplo. Y de ahí viene el sistema de uso de blockchain que vamos a hablar más adelante. O también podemos hablar de una facilitación de comercio blanda, donde se trabaja con lo que hay, sin asignar mayor recurso, o una facilitación de comercio dura, donde implica que contratas infraestructuras, modificas los sistemas computacionales y hay por lo tanto una fuerte inversión en la aplicación como tal. Entonces nosotros tenemos que ir midiendo qué tipo de facilitación de comercio hay, porque como tal no hay ninguna rigurosidad al momento de querer implementar la facilitación de comercio. Esa rigurosidad se da propiamente a la política que quieras establecer, a dónde y hasta qué punto quiero llegar. Claro, te quiero hacerte una pregunta, Eddie, para que la desarrollemos. El hecho de facilitación, podríamos decir que podría ser que en el momento que nuestro gobierno actual vaya a reducir los aranceles, porque creo que eso es una de las metas que todos estamos esperando, que en algún momento pues hayan esas facilidades, que no van a ser de la noche a la mañana. Estos cambios que deben surgir, como la eliminación del ICD y tratar de bajar los aranceles a ciertos productos, específicamente a materia prima, insumos,
tomará su tiempo. Pero el momento en que lleguemos a reducir los aranceles, ¿significa esto que también se reduce el control? No, porque tú lo estás asociando a que el tema aduanero o el tema de comercio exterior estaría limitado al tema arancelario. Y yo sé que haces tú la pregunta de manera intencional y no voy a caer en la cáscara. Porque, la cascarita. Porque el tema de comercio exterior va más allá de la recaudación per se arancelaria. Como ya nosotros sabemos, los que estamos inmiscuidos, tiene otros aspectos que van implícitos y que no son necesariamente arancelarios. Las medidas pararancelarias, como por ejemplo entre ellas las licencias de importación. Y quién sabe... Ya le hemos hablado. Sí, ¿no? Sí. Y quién sabe también otras medidas como la salvaguardia, la aplicación de salvaguardia, que no son en sí los tributos al comercio exterior, que tienen la misma figura para cobrarse, pero no son tributos al comercio exterior. Eso ya lo sabemos, un aspecto jurídico. Entonces sí que cabe ahora, por ejemplo, señalar qué es la facilitación de comercio. Te cuento, y yo creo que lo sabes perfectamente, el acuerdo sobre facilitación de comercio de la OMC del 2014. Por cierto, te felicito porque la otra vez conversábamos y tú me dabas la historia, los datos históricos, legal, desde cuándo surgió la idea. Y la reforma. Cuándo se implementó, cuándo se reformó, me pareció increíble. Bueno, pues este acuerdo sobre facilitación de comercio no nos otorga, no es generoso en darnos una definición. Sin embargo, sí que la OMC ha tratado de contextualizarlo, de verlo de una manera, diciendo lo siguiente, si me permite. Sí, por supuesto. ¿Qué es la facilitación de comercio? Repito que no es una definición oficial, pero es la que se transmite. En el marco de la OMC consiste en la simplificación, armonización, automatización de los procedimientos que se aplican al comercio internacional, en particular los requisitos, formalidades relativos a la importación o exportación, así como al tránsito internacional de mercancías. Entonces, en ese contexto sí que va. Y ahora, como tú lo señalaste, mira que con tu pregunta hay otros aspectos respecto al tema arancelario. Hay los versus. No sé si tú has escuchado los versus en aduanas. Hay 3 versus macros. El primer versus. La justa petición de los sectores comerciales y de la población mismo respecto a que se reduzcan los aranceles o que los aranceles sean cero para las importaciones. Y es tan válido en el sentido que quiera analizarse la política comercial, pero hay un versus. Claro, pero antes de que sigas, pero es para que sepa la audiencia, porque es la reducción de aranceles, creo que es la finalidad que buscamos todos, que esa reducción promueva un mayor comercio y un movimiento de la economía en general, ¿no? Sí. Esa aclaración Sí. quería hacer. Entonces, y eso va en virtud o en razón de la política de gobierno de turno. Así es. Tenemos que tenerlo claro. Es decir, será tan bueno o tan malo de acuerdo a la política. Así es. Ok. Entonces, pero hay un versus. Si vamos a bajar la recaudación arancelaria por efecto Así de es. aquello, no puede ser vista la aduana como un organismo que recaude fiscalmente. No podría aportar y por lo tanto no podría haber esa exigencia de que la aduana este año me debería dar. Control. Entonces, o por lo menos no esa exigencia absurda, ¿no? Debe darme más ¿Y cómo se debería enfocar entonces la aduana desde ese punto de vista? Es que la aduana, el enfoque es el control, pero no es el control desmedido. Aquí hay que tener mucho cuidado porque esto es como comer pescado. Así es, con pinzas. Exactamente, porque cuando hablamos de control, hablamos del control bien habido. Entonces, nosotros somos testigos, por ejemplo, del hecho de que cuando un funcionario no conoce, un funcionario entra, es nuevo, no ha sido preparado, paréntesis, eso denota la necesidad de la institución aduanera, por ejemplo, de que tenga una escuela de formación aduanera. De capacitación. Que no la tiene y por lo tanto el problema no es que el funcionario entra ignorante, sino que el problema nos lo traslada a los usuarios del comercio exterior. Porque hay mucho, y hay que hacer énfasis en esto, hay muchas personas que ingresan en las administraciones de turno con muchas competencias, pero no necesariamente las competencias que tienen que ver con aduana. Eso es lo que creo que hay que dejar en constancia. Entonces, por ejemplo, si no sabe clasificación arancelaria, dirá cualquier cosa y va a complicar el trámite. Y bueno, pues ya ahí estamos hablando de facilitación de comercio. Es decir, que tenga fíjate este contexto. Si tú lees el acuerdo sobre facilitación de comercio, no te dice nada sobre que las aduanas deban tener una escuela de formación aduanera. Pero está implícito. Y hay que hacerlo. Claro, está implícito. Es decir, cuando hablamos de la facilitación de comercio, tenemos que ver más allá de lo evidente, como decían en un dibujo animado, más allá de lo evidente. Claro, haciendo una analogía con la mayoría de las personas que les gusta el fútbol y que somos amantes del fútbol, la FIFA no nos dice que tenemos que tener escuelas específicas, pero sí nos lleva implícito a que si queremos ser un buen equipo o una buena selección, tenemos que formar desde a temprana edad, ¿no? Y el segundo versus ya lo mencionamos ahorita. Es decir,
la supuesta contradicción entre facilitación de comercio versus control aduanero. Pero esta supuesta contradicción está en el contexto de no entender qué es la facilitación de comercio. Si entendemos lo que es la facilitación de comercio, vamos a tener muy claro que no se refiere a no control. Dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Y por otro lado, la facilitación de comercio, como lo hemos dicho en el marco introductorio hace unos minutos, implica recursos. Es decir, si vamos a estar con que recortemos los recursos a la aduana, botemos personal, no mejoremos los sistemas informáticos, no debemos gastar. Oye, pasa por absurdo entonces hablar sobre la facilitación de comercio. Pasa por mentira hablar sobre facilitación de comercio y no vas a invertir en ello. Porque la facilitación de comercio te exige inversión, te exige el uso de las tecnologías de punta. Y entonces, y por lo tanto, ¿cómo podemos aspirar a tener una aduana de primer orden, primer nivel, organismo de primer orden, de primer nivel, que deben estar asociadas a la BUE, por ejemplo, si no es invirtiendo en programas informáticos, si no es invirtiendo en mantenimiento, sino, etcétera, etcétera, etcétera? Claro. Entonces sí que hay un aspecto, estos son los versus, ¿no? Estos son los versus respecto a acuerdos internacionales, facilitación de comercio y disminución de gasto versus recaudación fiscal, control aduanero y el uso de tecnología. Claro, entonces lo que tú bien indicabas, Eddie, creo que esto es una mezcla o más bien debemos pensar en un cóctel de escenarios que debemos mezclar para efectos de lograr cumplir con lo que establece los acuerdos sobre facilitación del comercio y de hecho llegar a esa facilitación. Porque no solamente es hablar de una generación de una norma, de una ley, o de hablar de una capacitación al personal a largo plazo, sino más bien que todos estemos alineados y que podamos entender cuáles son los objetivos establecidos en este acuerdo. Excelente, excelente, excelente. ¿Por qué? Porque al final yo busco con la facilitación de comercio es tener más transparencia y previsibilidad. Es evitar requisitos excesivos de documentación. Es tener procedimientos eficientes. Es evitar las dificultades para el tráfico y transporte de mercancía, por ejemplo, transfronterizo. Vivíamos hace unos días un caso sobre una importación en donde se había confundido el técnico aforador. El técnico aforador había confundido el requerimiento del documento en respecto a la instancia en que debía requerirlo. Y esta aclaración tomó no menos de 10 días si la memoria no me falla. Entonces, evidentemente, creó una dificultad y esa dificultad en tiempo, aquí es cuando tú te casas con la expresión americana, ¿no? Time is money. Es decir, literalmente. El tiempo es dinero. Entonces, también la facilitación de comercio es tener más procesos automatizados y desde luego disminuir los costos administrativos, ¿no? Pero al final, la parte más importante, Ricardo, la parte más importante es que la facilitación de comercio no va a rodar, no va a andar en patín, si me permite la expresión, si es que no existe la cooperación entre los actores y las instituciones gubernamentales. Esa cooperación debe existir. Es decir, no puede verse a los actores de comercio exterior como enemigos. Históricamente ha habido ese que se lo ha visto como... Entonces no va a haber esa sinergia que se necesita, claro, y que le reclama. ¿Hasta qué punto lo que acabas de indicar, Eddie, podemos llevarlo a cabo? Porque ya hemos recibido algunas instrucciones a nivel gubernamental de que tenemos que sentarnos y hacer una socialización de todos estos cambios que necesitamos. Hemos sido llamados por el gobierno central para establecer esas mesas de trabajo y poder proponer reformas a lo que respecta al comercio exterior. Pero como ya lo habíamos indicado también en un capítulo anterior, Eddie, estas mesas de trabajo no se puede tratar todos los ingredientes en una misma olla. Es decir, tenemos que separarlos. Como habíamos puesto también una analogía, la piel está constituida con diferentes capas. Donde se constituye un hueso, una epidermis, dermis, músculos. Y desde ese punto de vista también nosotros tenemos que segregar los temas que debemos llevar para que esta facilitación se dé. Hablar en una mesa de la norma, legislación, en otra mesa hablar de lo técnico, lo operativo, en otra hablar sobre la calidad. En fin, son muchas mesas que tenemos que ponerlas sobre la mesa, pero yo no sé si eso en verdad lo tenemos claro y si finalmente podemos cumplirlo en el tiempo estipulado, porque esto, como bien indicabas, ya desde el 2014 rige en muchos países. El hecho que tengamos una plataforma informática donde
se manejan las declaraciones digitales, no significa propiamente dicho que esa plataforma es la que finalmente nos arroja las variables para que el proceso fluya. Siempre habrá una persona humana detrás. Entonces, ¿qué cambios? Como bien indicados, creo que el blockchain, que muchos no hablan de conocer y ya lo vamos a explicar, es un mecanismo que puede permitir también dar facilidades, pero no es lo único. Creo que sería una mezcla, como bien indica al comienzo, un cóctel de situaciones, de componentes que creo que tenemos que irlo trabajando poco a poco, ¿no? Sí, y en eso tienes toda la razón. De tal forma que debe haber un direccionamiento jurídico que dé un esquema general respecto a dar un norte, pero no aterrizarlo porque eso ya sería complicar el asunto. Y te doy un ejemplo sencillo y no sé si tú recordarás, ¿no? Anteriormente, estoy hablando hace más de 20 años atrás quizás, la ley disponía qué mercancía se debe ir a foro físico, diciendo las provenientes... Los que tienen riesgo tributario. Pero lo señalaba, lo que dice los provenientes de paraísos fiscales. Y con eso, porque era una disposición legal, ya tenías al 80% de las mercancías aforándose. Entonces, cuando lo propio, lo que corresponde es... se determinará de acuerdo a los perfiles de riesgo quiénes irán a foro físico. Me estoy inventando. Entonces, el esquema es válido, como tú señalas. Es decir, no podemos tenernos a todos sentados en la misma mesa para resolver los diversos problemas. Entonces, si el problema es técnico, tengamos una mesa con expertos técnicos. Diga, mira, ¿sabes qué? Hay la necesidad de usar drones en frontera, postes que tengan sensores de movimiento, sobre todo en tal zona, en tal lado, donde hemos pillado irregularidades, por ejemplo. O eso por un lado, por ejemplo. A nivel tecnológico mismo hay la necesidad de usar blockchain acá y estamos hablando de mesa de trabajo. El aspecto técnico, hay la necesidad, por ejemplo, de adoptar el convenio de Kioto, que no lo hemos adoptado. Lo hemos adoptado extraoficialmente, ¿podría decirlo o no? Porque sé que algunas administraciones han tenido la intención, pero no han habido la política o la instrumentalización formal para que lo llevemos a cabo. Sí, eso es como decir estoy casado, pero no pasé por la iglesia. Claro. Entonces, no sé qué tan bien suene. Hay unión de hecho. Exacto, pero no es igual al hecho real. Claro. Entonces, nosotros, es decir, vamos ante la OMA y decimos, oye, Ecuador forma parte del convenio de Kioto. No, Ecuador no está. Pero Ecuador aplica el convenio de Kioto. Sí, pero no forma parte del convenio de Kioto porque no lo ha adoptado oficialmente. Claro. Entonces, yo sí creo que, perdón, un paréntesis, yo creo que eso es una tarea pendiente. Eso, como dicen los niños cuando éramos niños, está Pepe y Trulo. Porque claro, como quiera, sí, se puede y es voluntad, ¿no? Es voluntad. Claro, pero necesitamos también del pronunciamiento legislativo, entiendo. Claro, porque es un convenio, pero como tal ya, o sea, simplemente como comentario, yo creo que podíamos impulsarlo. O podríamos darle la misma categoría que lo que fue el CIADI, que ahora se pronunció el Tribunal Constitucional diciendo que no debería pasar por un pronunciamiento legislativo y podríamos llevarlo por otro lado. Quizás, no sé, podríamos hablarlo. Son aspectos legales que deberían verse. Bueno, en todo caso que sí, que la idea es que deberíamos hacer algo respecto a adoptar el convenio de Kioto. Bien, entonces cuando ya hablamos de la facilitación de comercio, tú tienes esquemas prácticos y tienes esquemas, tienes la praxis y tienes la cuestión legal, jurídica y técnica y por lo tanto estoy de acuerdo contigo en que debería revisarse por mesas separadas de especialización y me vas a perdonar porque tú eres abogado. Porque si solo tenemos abogado ahí, todo lo van a complicar. Así es. Entonces, así es. No, el tema le damos la quinta pata a todos. Sí, sí. Y también los economistas, yo soy economista por si acaso. Entonces, pero al final, ¿qué debe buscar todo este trabajo, toda esta sinergia? ¿Qué debe buscar? Oye, la participación efectiva de quienes son los afectados del comercio. ¿Quiénes son los afectados? Oye, ¿sabes quiénes son los más afectados? Las pymes. Porque las grandes empresas sí tienen para pagar un departamento o tener una área de comercio exterior y asesorarse muy bien. Definitivamente que tienen, pero las pymes no las tienen. Claro, ¿y sabes cuál también es el otro problema? Que esto lo hemos también tocado en algunas mesas de trabajo, que lo que busca principalmente el país es el fomento de las exportaciones, que ingresen más divisas y nos llenemos los bolsillos. Pero lamentablemente hacemos todo lo contrario, porque en vez de fomentar las exportaciones las estamos desanimando, las estamos desincentivando, porque los problemas que acarrea una exportación con falta de asesoría, con desconocimiento de los procesos, sumados al temor que se tiene por algún tipo de contaminación de la mercancía por falta de seguridad de todos los eslabones del proceso logístico, hace que finalmente las pymes no culminen con el efecto de colocar sus productos en el exterior. Finalmente terminan diciendo, prefiero vender localmente y no complicarme, ya que existen costos que no quiero asumir, ¿no? Y no solo eso.
O sea, hay personas, los emprendedores. Tú has visto que este año ha habido bastantes emprendedores. Entonces, por ejemplo, yo una vez vi una persona que hacía bisutería, ¿no? Y iba con sus paquetitos, iba con su bisutería en unos sobres y iba a una empresa de correos. Ujú. Y tenía 5 sobres y decía, ya estaba detallada la entrega y todo a nivel nacional, me refiero, ¿no? Y ahí le entregaba y a nivel nacional es súper económico la entrega. $3, $5, dependiendo del destino. Pero tú sabes que a nivel internacional, una entrega chiquita como esa, es más caro la entrega que el producto. Entonces, y no me parece justo, porque esa persona puede llegar, ahora por redes sociales, podría llegar Directamente. Sí, exactamente. Entonces, te doy un ejemplo de primero que yo lo viví. Tú sabes que yo escribí un libro, tengo un libro Así escrito. es. Y hay gente que en el extranjero me lo compra. Perfecto. Enviar el libro me cuesta alrededor de $30. Más caro que el libro. O por ahí. Por ahí. Entonces, al final terminan pagando $60, $65, dependiendo del destino, porque puede llegar a costar $72 con entrega. Entonces, ese valor tan exorbitante es absurdo. Claro, Pues. claro. Entonces, no permite la sinergia y el dinamismo del comercio ecuatoriano en una presencia al exterior por efectos de estas cositas. Claro. Y que esto yo todavía no tiene la categoría de un José Ortega y Gasset para que sus libros vendan lo que va a costar, ¿no? Sí, no, nada que ver. Pero sí, son todos esos problemas que creo que hay que aterrizarlos. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Porque en el momento en que ya hay la mesa de trabajo y nos queda bonito el bebé, dice, mira, va a salir ojos azules, va a salir etcétera, etcétera, va a ser tipo racista, ¿no? Nos va a gustar todo bonito. No, sale blanco. bonito también morenito con un color. Perfecto, perfecto, sí, está es bien, un color perfecto, espectacular. Perfecto, Ajá. perfecto. Lo tenemos proyectado, va a ser rumiñahui y todo aquello. Okay. Así es. Pero, ¿y si el niño no camina? Claro. Es decir, O no habla. o no habla. Me refiero de que va más allá de aquello que se plantea o nos planteamos Así es. como país. Tendremos que hacerle monitoreo constante al tema, me refiero, sobre la facilitación. Tenemos que ver los ámbitos de la reforma, si corresponden, porque una vez hecha la ley, capaz que sale por ahí algo mal y se nos entendió al revés. Tenemos que prever modificarla por lo mismo Claro. para mejorarla. Tenemos que ver el ritmo con que se implementa. Es decir, si estamos hablando en serio, pues no. Si Claro. estamos hablando más allá del romanticismo o más allá de que yo traté, yo quise, sino de que logramos implementarlo. Claro. Y eso se suma en voluntad política. Y eso no es solo, no solo eso, Eddie. Y yo creo que estos cambios que no son de la noche a la mañana toman su tiempo. Y quisiera traer a colación lo que leí en un libro muy, muy interesante que se lo recomiendo a la audiencia, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y James Robinson, en que hacía una contextualización de toda la historia de la humanidad y en las diferentes historias que los países han vivido, quienes han prosperado, quienes han fracasado, pero determinaban concluyentemente que en cada etapa de la historia que ha habido un cambio radical, se ha presentado una destrucción creativa, como ellos lo denominan. ¿Qué quiere decir esto de la destrucción creativa? Que finalmente hay ese cambio extremo de 180 grados que en ese momento puede ser que no evidenciemos lo que sea favorable para nosotros, pero la innovación y ese cambio nos lleva a que forzadamente tenemos que hacerlo. De hecho, lo traigo a colación sobre lo que estamos viviendo el acuerdo de facilitación, porque creo que tenemos que llegar a esa destrucción creativa, a saber que tenemos que cambiarnos el chip que tenemos en la mente y cambiarle y saber que tenemos que cambiar todos los procesos, hacer un giro de 180 grados para que esto se pueda cumplir. Sí, definitivamente que sí, pero ¿y sabes qué tan válido es el comentario? Y volvemos al tema del acuerdo sobre facilitación de comercio. Tú recordarás que el tema de la facilitación de comercio no es un tema de ahora. Es un tema que ya se ha venido ventilando dentro del marco de la OMC. Pero tomó no, fuerza en el 2001 con lo de las Torres Gemelas, entiendo, Sí. por el tema de terrorismo, que se inclinamos más a que esto se dé en todos los países miembros, ¿no? Sí, pero Sí, no, no. pero no es nuestro estilo. Ok, Porque nuestro estilo, nuestras preocupaciones no son esas. ok. Entonces, aquí nosotros tenemos un estilo que obedece a nuestra cultura. Nuestra idiosincrasia. Exactamente. Entonces, nosotros no es que nos preocupemos tanto por el terrorismo. O sea, sí que... Pues debemos preocuparnos. Sí, pero no en el sentido... A ver, Prioritario. no en ese sentido. Yo no sé si me equivoque, espero no equivocarme. No veo que alguien venga a estrellarnos un avión. O sea, Sí, pero... es terrible. Pero
a donde debemos ver es el narco, eso sí estoy de acuerdo, por si acaso, ¿no? Estamos en otro aspecto. Entonces, son otros. ¿Por qué tengo que hacer esta diferenciación? Porque son otros los mecanismos. Entonces, los mecanismos no pueden ser lo mismo. Sí que debemos tener mecanismos de rayos X, inspección de rayos X, por ejemplo. Y ahí tienes el problema de la financiación. ¿Quién financia eso? Claro. Entonces, y si es operativamente aplicable al 100% de las revisiones. Y ahí volvemos al tema. Ya a nivel de tránsitos, a nivel de formalidades y a nivel de la transparencia, esos tres temas, ya el GATT veía esos temas en facilitación de comercio. Me estoy refiriendo al artículo 5, artículo 8 y artículo 10 respectivamente. Lo que ha sucedido en el 2014 con el acuerdo sobre facilitación de comercio es que lo implementa de una forma o lo describe de una forma que sea más ejecutable, que sea más operativo. Por ejemplo, a nivel de transparencia, lo que dice el artículo 10 del GATT, se lo ve aquí en el acuerdo sobre facilitación de comercio desde el artículo 1 al 5, donde hay una parte que me gusta bastante, que hemos conversado también, que es el artículo 2, donde los proyectos de normas deben ser puestos a consideración. Socialización, sí, en la medida de lo posible. Yo creo que 99% es posible hacerlo publicando en la página web, en el portal del COMEX, de aduana, sobre los aspectos que se están ventilando. Poderlo divulgar de una manera mucho más general, ¿no? Sí, estamos hablando de que no hay un riesgo como país. Claro. Luego tenemos también el tema de tránsito que está en el artículo 11 del acuerdo de facilitación y que te decía que en el GATT está en el artículo 5. Entonces, con el acuerdo sobre facilitación, lo que se busca es el entendido de la operatividad del mismo. No limitado, y cuando se habla de uso de tecnología, ahí viene el ejemplo que tú señalabas de blockchain, ¿no? Podemos, si quieres, ampliar un poco más esto de blockchain. Tuve la oportunidad en el 2018 de estar en las reuniones que organiza la Organización Mundial de Aduanas, que en esa ocasión estuvo como sede Lima, Perú. Si la memoria no me falla, fue en el 2018. Y que la SUNAT, el organismo tributario de Perú, pero desde la aduanera, nos habló sobre el uso de esta tecnología de blockchain. Entonces, cuando hizo la exposición doña María Rosario Guamán Camayo, muy nítida la explicación y diáfana, y desde luego hizo ver ese anhelo de que cómo quisiera que en mi país tuviéramos eso. También lo tuviéramos. Sí, lo tuviéramos. Y no es sino algo súper sencillo, realmente. Súper sencillo. Que era conocer los detalles de la exportación definitiva, hasta el destino final. A ver, tú haces una declaración de exportación y señalas el destino final de la mercancía. Pero tú no sabes si llegó al destino final. Solo te quedaste hasta que se embarcó, tal día se embarcó, en tal motonave se fue y hasta ahí. Con la colaboración de blockchain y con el uso de blockchain y con la colaboración de la naviera, se pudo accesar a la ruta, al sistema de rutas de la naviera, de la empresa de transporte, y esa información le llegaba a la aduana diciendo: ese contenedor que se embarcó el día 1 de tal mes de tal año, ahora que es el día 10, está por llegar al puerto tal, pero en información y tiempo real, de tal forma que tú puedes saber si el trámite se cerró como lo declararon en la exportación. Y un mejor filtro por etapas, entiendo, porque no solo es para un nivel de rastreo, hay que aclarar eso. Entiendo que el blockchain, los expertos me lo podrán corroborar, pero establece también como la misma palabra, una cadena de bloque en cada etapa donde se puede filtrar que los procesos se vayan cumpliendo conforme a... Por seguridad, más que todo el tema de seguridad. Porque, por ejemplo, hoy por hoy, una empresa naviera puede darme acceso a su información, pero sin el uso de blockchain, vamos a suponer que no tengo el blockchain, sería, por decirlo de alguna manera, una cuestión cándida y muy arriesgada para ambas instituciones. Insegura. Claro, la inseguridad es el 99% ahí. En cambio, el uso de blockchain va a crear esos canales de seguridad por el mismo esquema con que está diseñado el blockchain. Entonces, en este aspecto sí que aporta mucho. Si de ida de exportación se sabe, también de importación se puede saber, y por lo tanto mejora o hay mayor efectividad
al momento de hacer un análisis de riesgo a un operador comercial. Así es, Eddie. Mira, esto del acuerdo de facilitación, hay muchos temas que debemos topar. Yo creo que por esta ocasión vamos a culminar. Más bien dejamos un poco de incertidumbre a la audiencia, qué es lo que iríamos a tratar en los próximos capítulos. Pero sí les puedo dejar manifestado que queremos con Eddie poder completar cuáles son las políticas o los protocolos que nos lleva a cumplir con este acuerdo sobre facilitación, específicamente con lo que son resoluciones anticipadas, con lo que son las valoración aduanera, que es muy importante. Eso es algo que no se debe descuidar, porque aunque haya facilitación, la valoración aduanera es muy importante conocerla y tenerla presente, sobre la clasificación arancelaria también. Y tendremos la oportunidad de poder desarrollarlos en otros capítulos. Pero te agradezco, Eddie, por esta oportunidad. Espero que a la audiencia le haya gustado, haya podido conocer un poco más sobre el comportamiento que Ecuador está aplicando con respecto a este acuerdo de facilitación al comercio, y esperamos contribuir a que haya mejoras al desarrollo del comercio exterior en el país y que podamos de alguna manera poner ese granito de arena, Eddie. Sí, y al final eso se podría traducir, creo yo, en una oración: administración de riesgo, generación de oportunidades. Así es. Así que muchas gracias a todos y nos esperamos ver en una próxima. Dios los bendiga, buenas tardes.